La mesa, el asno y la vara maravillosa. Cuento clásico. Había una vez un sastre que tenía 3 hijos y una cabra. Como la cabra daba leche para toda la familia, era necesario alimentarle con buen pasto, por lo que llevaban al campo todos los días. Los hijos estaban obligados a esto y lo hacían por turno. Un día, el hijo mayor la llevó al cementerio donde había hierba muy crecida. La cabra comió con alegría dando muchos saltos. Ya cuando volvían a casa al anochecer, le preguntó al mancebo: ¿Has comido, cabra? A lo que contestó: Estoy atascada y saciada. Vamos a casa, dijo el joven, cogiéndola por la cuerda. La llevó al establo donde la amarró. ¿Ha comido la cabra todo lo que quería?, preguntó el viejo sastre. Sí, contestó el hijo. Está atascada y saciada, respondió el muchacho. El desconfiado padre quería asegurarse por sí mismo. Fue al establo y se puso a acariciar a su pequeño animal, diciéndole: Cabrita, ¿has comido bien? A lo que la cabra contestó: ¿Cómo había de comer si estuve corriendo todo el día sin hallar una sola hoja de pasto? ¿Cómo que no?, dijo el sastre, y saliendo del establo regañó a su hijo. Mentiroso, ¿no me has dicho que la cabra estaba saciada? Ella ha vuelto sin comer nada. Lleno de ira, cogió la vara de medir y le echó de la casa dándole a palazos. Al día siguiente le tocaba al segundo hijo, quien buscó a lo largo del cercado del jardín un lugar bien provisto de hierba, y la cabra comió hasta el último tallo. Por la noche, antes de volver, le preguntó: ¿Has comido, cabra? La cabra contestó: Estoy atascada y saciada. Vamos a casa, dijo el joven, y la llevó al establo donde la amarró. ¿Ha comido la cabra todo lo que necesitaba?, preguntó el sastre otra vez. Sí, contestó el hijo. Está atascada y saciada. El sastre era aficionado a verlo todo por sí mismo. Fue al establo y preguntó: Cabrita, ¿has comido bien? La cabra respondió: ¿Cómo había de comer si no he hecho más que correr sin hallar una hoja para comer? Miserable, exclamó el sastre, dejar en ayunas a un animal tan bueno, y puso también en la calle a palos a su segundo hijo. Al día siguiente tocó el turno al hijo menor, y para hacer bien las cosas buscó terrenos de buenas hierbas y le puso a comer a la cabra. Por la noche, cuando trató de volver, le preguntó: ¿Has comido, cabra? A lo que ella contestó: Estoy atascada, saciada, va. Vamos a casa, dijo el joven, y la llevó al establo y la ató. ¿Ha comido la cabra todo lo que necesitaba?, preguntó el sastre. Ah, claro que sí, contestó el hijo. Está atascada y saciada. Pero el sastre, que no tenía confianza, fue al establo y preguntó al animal: ¿Has comido bien, cabrita? Pero el malvado animal otra vez contestó: ¿Cómo había de comer si no he hecho más que correr sin hallar una hoja de pasto? Raza de mentirosos, gritó el sastre, tan malos y tan desalmados unos como otros. Pero ya no me engañarán más. Enloquecido de cólera, molió a palos a su hijo con la vara de medir, de manera que el joven escapó de la casa. Entonces el sastre se quedó solo con su cabra. Al día siguiente fue al establo y se puso a acariciarla, diciéndole: Ven, querida cabrita, voy a llevarte a pastar yo mismo. Cogió la cabra y la llevó a unos prados llenos de verde, a sitios donde brotaba la hierba con 1000 hojas,
y a otros lugares que agradan a las cabras, como para reponer de los días anteriores. Le dejó comer hasta la noche. Entonces le preguntó: ¿has comido, cabra? Y ella contestó: estoy atascada y saciada. Bé, bé. Vamos a casa, dijo el sastre, y la llevó al establo donde la ató. Al salir volvió a repetirle: ¿has comido bien hoy, cierto? Pero la cabra no se portó diferente con el padre y respondió: ¿cómo había de comer si no he hecho más que correr sin hallar una sola hoja que comer? Sorprendido el sastre al oír esto, comprendió que había echado a sus hijos de su casa injustamente. Espera, dijo, ingrato animal, aprenderás a no mentir, menos a un sastre honrado. Cogió la navaja de afeitar, echó jabón en la cabeza de la cabra y la afeitó tan lisa como la palma de la mano. Y como la vara era muy hermosa para ella, cogió su látigo y le dio tales latigazos que la cabra echó a correr dando saltos prodigiosos. Entonces el sastre, viéndose solo en su casa, comenzó a fastidiarse. Hubiera querido llamar a sus hijos, pero nadie sabía lo que les había sucedido. El mayor se había puesto de aprendiz en casa de un ebanista. Aprendió el oficio con aplicación y cuando terminó el tiempo de su contrato, quiso marcharse a probar suerte. Su maestro le regaló una mesita de apariencia simple, pero dotada de una preciosa cualidad. Cuando la ponían delante de alguien y le decían: mesa, sírveme, de inmediato aparecía con un hermoso mantel blanco, con su plato, su cuchillo y su tenedor, platos llenos de toda clase de manjares, tantos como cabían en ella, y un vaso de vino tinto que regocijaba el corazón. El joven se creyó rico y recorrió por el mundo sin preocuparse de comer. Hasta en el bosque o en la pradera ponía su mesa, ordenaba: sírveme, y se hallaba servido en el mismo instante. Por fin decidió volver a casa de su padre, creyendo que ya se le habría pasado su cólera y que sería bien recibido por su mesa maravillosa. En el camino una noche entró en una posada que estaba llena de viajeros. Le dieron la bienvenida por su llegada y le invitaron a sentarse a la mesa con ellos, pues si no le costaría mucho trabajo encontrar comida, decían los viajeros. No, contestó el joven. No quiero tomar parte en su cooperación. Por lo contrario, les invito a tomarla conmigo. Los viajeros se echaron a reír, creyendo que querría burlarse. Sin embargo, preparó su mesa en medio de la sala y dijo: mesa, sírveme. Enseguida se cubrió de manjares, tales como no había salido nunca de la cocina de la posada, y cuyo olor agradaba al olfato de los invitados. «Vamos, señores, a la mesa», exclamó el joven. Los viajeros, viendo de lo que se trataba, no se hicieron de rogar y se pusieron a trabajar heroicamente con el cuchillo en la mano, y se llenaban de admiración porque a medida que se vaciaba un plato, le era reemplazada por otro lleno. Mientras tanto, en un rincón estaba el dueño de la posada viendo todo sin saber qué pensar, pero se decía a sí mismo que una cocina de esta clase le sería muy útil en su negocio. El ebanista y sus compañeros pasaron alegremente una parte de la noche. Al fin se fueron a acostar. El joven, al meterse en la cama, colocó su mesa cerca de la pared, mientras el dueño de la posada no podía dormir, agobiado por diferentes pensamientos, y en eso recordó que tenía una mesa vieja exactamente igual en el granero y fue a buscarla en silencio y la colocó en lugar de la otra. Despertó al día siguiente el ebanista y después de haber pagado por la noche que había pasado en la posada, cogió la mesa sin darse cuenta del cambio y continuó su camino.
Llegó al mediodía a la casa de su padre, quien le recibió con extraordinario placer. «¿Qué has aprendido, querido hijo?», le preguntó. «El oficio de ebanista, padre mío», respondió. «Es un buen oficio», replicó el anciano. «¿Y qué has traído de tus viajes?». «Padre, lo mejor de cuanto poseo es una mesita pequeña». El padre miró por todas partes y le dijo: «Si es esa tu obra maestra, no tiene nada de extraordinario. Es un mueble viejo que apenas puede tenerse de pie». «Oh», contestó el hijo, «es una mesa mágica que cuando mando me sirva se llena de mejores platos, de vino para alegrar el corazón y convidar a todos nuestros parientes y amigos que vengan a regalarse. La mesa bastará para todos». Apenas estuvieron los invitados, puso su mesa en medio del cuarto y le dijo: «Mesa, sírvenos». Mas no obedeció sus órdenes y continuó vacía como una mesa ordinaria. El pobre muchacho entonces supo que le habían cambiado y quedó tan avergonzado como un embustero atrapado en su mentira. Los parientes se burlaron de él y volvieron a sus casas sin haber comido ni bebido. El padre cogió su aguja y su dedal, y el hijo se puso a trabajar en casa de un maestro ebanista. El segundo hijo había entrado en la casa de un molinero. Cuando terminó su tiempo le dijo su amo: «Te voy a dar este asno para recompensarte por tu buena conducta. Es de una raza especial y no sirve para carga ni para que tire cosas pesadas». «Pues entonces, ¿para qué sirve?», preguntó el joven. «Da oro», contestó el molinero. «No tienes más que colocarle encima de un paño extendido y decir bricli brit, y el buen animal echará oro por delante y por detrás». Dio gracias a su amo y comenzó a recorrer el mundo. Cuando necesitaba dinero, con solo decir bricli brit, llovían las monedas de oro. El único trabajo que debía hacer era recogerlas. Por todas las partes donde iba, lo mejor no era bueno para él, y lo más caro estaba a su disposición, pues tenía siempre la bolsa repleta de oro. Después de haber viajado algún tiempo, ya se le habría pasado la cólera a su padre y que podría ir a reunirse con él, pudiendo ser bien recibido, por lo menos en consideración a su asno. Entró en la única posada en que su hermano había perdido la mesa. Llevaba su asno suelto. El posadero quiso atarle, pero el joven le dijo: No te tomes ese trabajo. Yo mismo iré y ataré a mi asno en la cuadra, porque quiero saber siempre dónde se halla». Sorprendido, el dueño de la posada pensó por qué un hombre quería cuidar por sí mismo de su asno. No gastaba mucho, pero cuando el forastero, metiendo la mano en el bolsillo, sacó 2 monedas de oro y le mandó le sirviera de todo lo mejor. Entonces el posadero abrió unos ojos muy grandes y se puso a buscar todo lo mejor que tenía. Después de la comida preguntó al posadero lo que le debía. Este no perdonó y aumentó la cuenta y le contestó que debía más otras 2 monedas de oro. El joven metió la mano en el bolsillo, pero estaba vacío. «Esperadme un momento», dijo, «voy a buscar dinero», y salió llevándose el mantel. El posadero no comprendía nada de lo que estaba viendo, pero era curioso. Siguió al viajero y aunque éste cerró la puerta de la cuadra, miró por la rendija. El forastero extendió el mantel debajo del asno, dijo bricli brit, y el animal comenzó enseguida a echar oro por delante y por detrás. Era una lluvia. «¡Diablos!», dijo el posadero. «Escudos nuevecitos, semejante tesoro», y no hacía daño a su asno. El joven pagó su gasto y se fue a acostar. Pero el posadero se deslizó por la noche en la cuadra, quitó el asno que daba dinero y puso otro en su lugar.
A la mañana siguiente el joven tomó su asno y se puso en camino, creyendo que llevaba su animal mágico. Llegó al mediodía a casa de su padre, quien se alegró de verle y le recibió con los brazos abiertos. «¿Qué has hecho, hijo mío?», preguntó el viejo. «Soy molinero, querido padre», le contestó. «¿Qué traes de tu viaje?», dijo el papá. «Nada más que un asno, padre». «No faltan asnos entre nosotros», replicó el padre. «Mejor hubieras hecho en traernos una buena cabra». «Pero», repuso el hijo, «mi asno no es como los demás. Es un asno mágico. No tengo más que decir Brickley Brit y enseguida deja caer tantas monedas de oro que hay para llenar una manta. Envía a llamar a todos nuestros parientes, que voy a enriquecerlos de un golpe». «No me disgusta», replicó el padre. «Ya no me cansaré trabajando como sastre». Y fue a buscar a todos sus parientes. Cuando estuvieron reunidos, hizo sitio el molinero, extendió su paño y colocó el asno encima. «¡Atención!», exclamó, y dijo: «Brickley Brit». Pero el asno no comprendía la magia, y lo que dejó caer en el paño, ni por lo amarillo que era, se parecía al oro. El pobre molinero conoció que le habían robado y, poniendo una cara muy triste, pidió perdón a sus parientes, que volvieron a sus casas tan pobres como habían venido. Su padre continuó obligado a vivir de la aguja y él se volvió de criado en un molino. El tercer hermano se había puesto de aprendiz en la casa de un tornero, y como el oficio es difícil, tardó mucho más tiempo en aprenderlo que sus hermanos. Le enviaron a decir en una carta las desgracias que les habían sucedido y que el posadero les había robado los regalos mágicos a sus hermanos. Cuando el tornero concluyó su aprendizaje y llegó el tiempo de viajar, su maestro, para recompensarle por su buena conducta, le dio un saco en el que había un palo muy gordo. «El saco me puede servir de algo», se dijo. «Me lo echaré a la espalda». «¿Pero de qué me servirá el palo?», preguntó. «Voy a enseñarte para qué sirve», le contestó el maestro. «Si alguno te hace mal, no tienes más que decir estas palabras: palo fuera del saco. Enseguida saltará el palo en sus espaldas y se meneará con tanta ligereza que no podrá moverse en 8 días. Solo se detendrá hasta que digas palo al saco». El oficial dio gracias a su maestro y se puso en camino con su saco. Si se le arrimaba alguien demasiado cerca y quería tocarle, no tenía más que decir palo fuera del saco, y enseguida se ponía a limpiar la ropa de la gente sin que tuviesen tiempo de quitársela. Llegó una noche en la posada donde les habían robado a sus hermanos. Colocó su saco delante y se puso a referir todas las curiosidades que había visto en el mundo. «Sí», decía, «cierto es que hay mesas que sirven de comer por sí solas, asnos que dan oro y otras cosas semejantes, que por nada del mundo los despreciaría. Pero todo esto no vale nada al lado del tesoro que llevo en mi saco». El posadero paraba las orejas. «¿Qué podrá ser?», pensaba para sí. «Sin duda que su saco estaba lleno de piedras preciosas», se decía. «Me alegraría unirlos al asno y a la mesa, pues todas las cosas buenas entran por 3. Cuando se acostaron, el joven se echó en un banco y se puso el saco debajo de la cabeza a manera de almohada. El posadero, apenas le creyó bien dormido, se acercó suavemente y comenzó a tirar poco a poco del saco para ver si podría quitarlo y colocar otro en su lugar. Pero el tornero le estaba espiando bastante rato, y en el momento en que el ladrón dio un tirón fuerte, exclamó: «Palo fuera del saco», y enseguida el palo saltó a la espalda del bribón y comenzó a golpearlo.
El desgraciado pedía perdón y misericordia, pero cuanto más gritaba, más fuerte caía el palo sobre su espalda, de modo que al fin dio con su cuerpo en tierra. Entonces el tornero le dijo: «Si no me das en este mismo instante la mesa y el asno, va a comenzar la danza otra vez». «¡Ay, no, no!», exclamó el posadero con una voz muy débil. «Todo te lo devolveré, pero haz entrar en el saco a ese maldito diablo». «Si no cumples tus palabras, volverá a empezar», dijo el oficial. «Palo al saco», ordenó el tornero y le dejó en paz. El tornero llegó al día siguiente a casa de su padre con la mesa y el asno. Su padre se alegró de volver a verle y le preguntó qué había aprendido. «El oficio de tornero, querido padre», contestó. «Buen oficio», replicó el padre. «¿Y qué traes de tus viajes?» «Una hermosa pieza, amado padre, un palo metido en un saco». «¿Un palo?», exclamó el padre. «¿Y para qué? Hay cientos de palos». «Pero no como el mío, querido padre. Cuando le digo palo fuera del saco, se lanza sobre los que le hacen daño y los apalea hasta que caen al suelo pidiendo perdón. Y me ha servido, como verás, para recuperar la mesa y el asno que ese ladrón del posadero había robado a mis hermanos. Mándalos a venir a los dos e invita a todos nuestros parientes, que quiero obsequiarlos y llenar sus bolsillos». El viejo sastre fue a buscar a sus parientes, aunque ya no tenía mayor confianza. El tornero extendió un paño en el cuarto, trajo el asno e imitó a su hermano a pronunciar las palabras sacramentales. El molinero dijo «Bricklibrit», y enseguida cayeron monedas de oro como si fueran granizo, y no cesó la lluvia hasta que todos ellos tuvieron más de las que podían llevar. Enseguida cogió el tornero la mesa y dijo a su hermano, el ebanista: «Ahora te toca a ti». Apenas hubo dicho «mesa sírvenos», quedó servida y cubierta de platos más apetitosos. Hubo entonces un festín como nunca había visto el viejo sastre en su casa, y todos continuaron reunidos divirtiéndose hasta que llegó la noche. El sastre guardó cuidadosamente sus agujas, su dedal, su vara y sus hilos, y vivió contento y alegre el resto de sus días en compañía de sus 3 hijos. Pero, ¿qué había sucedido a la cabra que fue la causa de que el padre echara de su casa a sus 3 hijos? Como tenía vergüenza de ver su cabeza pelada, fue a esconderse a una madriguera de zorras. Al volver percibió el zorro en la oscuridad 2 ojos grandes que brillaban como ascuas. Se amedrentó y huyó. Le encontró un oso y le dijo, viendo su turbación: «¿Qué hay, hermano zorro? ¿De dónde vienes tan asustado?» «Ah», respondió el zorro, «en el fondo de mi madriguera hay un monstruo espantoso». «Pronto lo echaremos», dijo el oso, y se fue también a mirar al fondo de la madriguera. Pero cuando vio aquellos terribles ojos se llenó también de espanto y huyó con mayor ligereza para no tener que vérselas con el monstruo. Se encontró con una abeja y le dijo, viendo que su aspecto era poco tranquilo: «Ah, compadre, qué cara tan triste tienes. ¿Qué ha sido de tu alegría?» «No te equivocas», contestó el oso, «pero hay en la madriguera del zorro un monstruo de miradas tan temibles que no podemos desalojar». La abeja le replicó: «Me da lástima por ustedes. Yo soy una criatura débil que apenas me miras, pero, sin embargo, creo que
podré serte útil. Volvió a la madriguera, se colocó en la cabeza de la cabra y la picó con tal fuerza que la chiva gritó y gritó y se lanzó al bosque como una loba. Y desde entonces nadie sabe lo que le sucedió a la cabra. Estimados amigos, final de otra historia, una historia clásica. Hasta pronto.